Vamos a grabar. Y poner esto y la grabación. Listo. Bien. Vamos, hasta ahora ustedes fíjense que siempre que vimos las reacciones químicas, siempre las escribí con una sola flecha. Es decir, las reacciones siempre tenemos en cuenta que van de los reactivos a los productos. Recuerden, por ejemplo, cuando ustedes vieron la parte de termoquímica, cuando uno invertía una reacción, lo que hacía normalmente era colocar los reactivos donde estaban los productos y viceversa y nada más. Pero siempre, siempre, hasta ahora, describimos un solo sentido de reacción, es decir, el que va de los reactivos hacia los productos. Ahora, esto no es tal cual en todas las reacciones químicas. Hay reacciones, por ejemplo, de hidrólisis, hay reacciones de hidratación, hay reacciones, por ejemplo, de gases, que en realidad cuando ocurren no solo van en un sentido, es decir, de los reactivos a los productos, sino que la reacción hace de que los productos reaccionen entre sí, es decir, se transformen cuasi en reactivos y vuelvan a generar los productos. Ahora, ¿esto hasta cuándo ocurre? Ocurre hasta que se logra un equilibrio, en donde la cantidad de reactivo que se transforma en producto y viceversa, ¿sí?, es constante. Y es así que, a pesar de que sea constante, uno no puede calcular esta constante y la vamos a llamar como constante de equilibrio químico. Y depende de varias, ¿sí?, de varias consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Porque no todas las reacciones cumplen con este apartado, pero así algunas las hacen. Ahí tienen, por ejemplo, el tetróxido de nitrógeno que se transforma en óxido de nitrógeno y que en la transformación, a pesar de que son dos gases, depende de ciertos factores como la temperatura, y cuando esto ocurre cambia el color de un gas al otro. Y eso se puede ver y se puede establecer una constante como la que ven ustedes ahí abajo, que tiene un valor numeral, ¿sí? Bien. Por eso, ¿qué es un equilibrio químico? Es una reacción que en realidad nunca llega a completarse de los reactivos a los productos y tiene un punto final, sino que los productos, como dije recién, que se forman, se van a descomponer o se van a recomponer, dependiendo cómo sea la reacción, y van a formar otra vez los reactivos. Cuando estas concentraciones, que generalmente vamos a ver que al principio vamos a hablar de concentraciones molares, ¿sí? Cuando estas concentraciones ya se hacen estables, hablamos de equilibrio químico, ¿sí? Y normalmente, por eso es un repaso de lo que ya vieron, las concentraciones que vamos a trabajar, las vamos a trabajar en moles por litro. A ver, hay ciertas consideraciones que en algunos libros están, como que las constantes de equilibrio tienen unidad o no tienen unidad. En realidad no tiene mucho sentido agregarles unidad, pero sí tienen unidad, ¿sí? La unidad va a depender de, ahora vamos a ver, cómo se desarrolle la reacción y cuántos sean los reactivos o los productos en este cociente, y puede tener unidades de molaridad, de moles a la -1, moles a la -2, moles al cuadrado, o sea, molar al cuadrado, etc. Va a depender de la reacción en sí. Igualmente para nosotros no vamos a trabajar con unidades, no se preocupen. Solamente las vamos a cancelar o las vamos a despreciar directamente. Bien. Ahí tienen una reacción, por ejemplo, en donde el yodo reacciona con hidrógeno gaseoso para formar ioduro de hidrógeno gaseoso. Y si ustedes ven en la figura A que tiene la Erlenmeyer y la figura B, en la figura A las moléculas que están en violeta son las del yodo, las que están en transparente o en incoloro son las del hidrógeno, ¿sí? En un instante determinado, en el Erlenmeyer de la izquierda, en el de la A, yo tengo moléculas por separado. Cuando estas moléculas colisionan entre sí, los choques que son eficientes y que son choques de alguna manera elásticos, es decir, que las moléculas chocan entre sí y se separan, y dependiendo de la energía con la cual lo van a hacer, logran vencer los enlaces intermoleculares entre
la molécula de yodo y la molécula de hidrógeno. Esos enlaces que se rompen ahora liberan átomos que con capacidad de enlace se van a fusionar para formar ahora una molécula nueva que es la de yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Por eso fíjense, pregunta, ¿qué pasaría o qué es lo que ocurre entre el matraz de la derecha y el matraz de la izquierda? ¿Qué es lo que pueden ver a forma de repaso? A ver. Unión química. No te escucho. Se empiezan a enlazar, se empiezan a formar moléculas nuevas. Sí, pero ¿qué más? Además de yodo, eso. y que además se termina balanceando, o sea, tengo algunos que no se pueden aparear. ¿Por qué hay en el B hay unos que no se juntaron con los Esas otros? moléculas no tuvieron choques eficientes y no reaccionaron entre sí. Es decir, Ajá. por eso hablo de equilibrio. ¿Está claro? Si todas las moléculas que están en el matraz de la derecha fueran todas de yoduro de hidrógeno, yo no podría hablar de equilibrio. ¿Se entiende? Porque no me quedaría nada de lo que vendrían a ser los reactivos. Y si ustedes ven, en esta reacción quedaron parte de los reactivos sin reaccionar, o de los productos que se formaron en un momento, se descompone yoduro de hidrógeno para formar hidrógeno y yodo gaseoso otra vez. ¿Lo alcanzan a ver en la filmina? ¿Se entiende Claro. eso? Sí, sí. Y Es lo decir, que querías que sí, relacionemos que es una solución. O sea, si estuvieran son todos gases, apareados, digamos, por así decirlo, sí. Yo tendría que hubiera hacer sido en una un flecha solo sola. sentido. Claro, haría Claro, una flecha ahí está. sola, porque en realidad va de los reactivos a los productos y se terminó. No vuelve para atrás. Ujú, ¿Está claro? Si yo estoy mostrando sí. acá, en esa filmina, que es muy interesante esto, que lo vean, si en esa filmina estoy mostrando de que hay moléculas que en realidad no reaccionaron o que reaccionaron y se volvieron a descomponer, eso me está diciendo que cuando llegó el equilibrio, ¿sí?, hay gran cantidad de moléculas de yoduro de hidrógeno y hay unas pequeñas cantidades de moléculas de yodo y de hidrógeno que no reaccionaron. O que reaccionaron, pero volvieron a ser las moléculas iniciales como estaban en los reactivos antes de que comenzara la reacción. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Ahora, Sí, pregunta, si sí. continúa pasando el tiempo, ¿esto va a seguir, van a seguir chocando Quedaría hasta que en un así, punto realmente quedaría así. esté todo disuelto? Quedaría así. Ya esto no se mueve más. No Es se mueve decir, más. a pesar de que uno entiende de que las moléculas siguen reaccionando entre sí, se van a volver a formar productos a medida que se descompongan los mismos, etcétera, el equilibrio te habla de esto, que en algún momento ese equilibrio se hace constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? No implica que no haya moléculas de yodo y de hidrógeno como esas dos que ves ahí, que reaccionen entre sí y te forman otra molécula de yoduro de hidrógeno. Pero hay algunas moléculas de yoduro de hidrógeno que se descomponen para otra vez recomponer el yodo de hidrógeno que venía de base. ¿Se entiende esto? Es O sea, decir, siempre se va a mantener esto, o sea, las que están formadas de yoduro de hidrógeno también pueden separarse y volver a juntarse con exactamente a otras y eso voy, así. O a sea, eso esto voy. se va a mantener, es como una ida y vuelta y siempre se mantiene en este estado. Exactamente, por eso la flecha va y viene. No es que te quiere decir, porque si la flecha solamente volviera, quiere decir que de los productos va a ser los reactivos, ahora es viceversa. ¿Está? Y que no hay manera que vuelvas para atrás, claro, pero acá Claro, vuelve. en realidad Mm. el equilibrio me está diciendo de que a pesar de que la reacción sigue avanzando, ya no hay más moléculas de yoduro de hidrógeno que se formen, ni tampoco más moléculas de yodo y de hidrógeno que reaccionen entre sí, ¿sí? Que en realidad eso es una paradoja, porque en realidad eso sigue ocurriendo, pero la cantidad de moléculas ahora es constante, no varía. Es decir, vamos a suponer que uno pudiera calcular. Supongamos que estos son moles, ¿sí? Hagan un cálculo ustedes, a ver, ¿cuántas moléculas de yoduro de hidrógeno tengo ahí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está claro? ¿Cuántas moléculas de hidrógeno y de yodo tengo? Una sola, de cada uno. Si yo planteo la constante de equilibrio, como vamos a ver ahora para esta reacción, la constante es igual a la concentración molar de yoduro de hidrógeno elevada al cuadrado, por ese 2 que tienen ahí, dividida la concentración de yodo elevada a la 1 por la concentración de hidrógeno elevada a la 1. ¿Está claro? Si uno pudiera calcular y estimar que estas moléculas
Lo pueden hacer, dependiendo del volumen de una concentración molar, yo podría estimar la constante de concentración, es decir, Kc, que es una constante de equilibrio químico. Que en realidad estas constantes están tabuladas a una determinada temperatura. Eso es importante. La pregunta es ¿por qué? A ver si se da cuenta. ¿Por qué depende de la temperatura esto? Y porque chocan más o chocan menos. Porque en realidad la Entonces, temperatura, ¿qué es? Es el reflejo de la energía cinética del sistema. Claro. Entonces, si yo aumento la temperatura, aumento los choques, aumento la energía cinética, con lo cual la constante se va a cambiar, se va a movilizar. claro, hay más ¿Se entiende esto? posibilidades de unirse. ¿Está claro eso? Profe. ¿Se entiende por qué de la temperatura? Sí. Sí. ¿De dónde sale que decías vos el exponente, el 2? El 2 de 2 El moles. coeficiente estequiométrico que tenés adelante del yoduro de hidrógeno, que es un 2. Ah, el Ahora exponente. vamos a ver cómo se calcula la constante. ¿Está? Ahora vamos a verlo. Vale. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y qué condiciones hay? Porque hay ciertas condiciones restrictivas. Bien, esto es lo que están viendo ustedes ahí. Fíjense, en el equilibrio químico, si yo parto, vamos a partir de cero. ¿Sí? Este gráfico yo lo tengo que mirar en el eje de las ordenadas y de las abscisas, ¿no? Entonces lo miro justamente en el eje de las ordenadas y en las abscisas en el 0, 0. ¿Estamos? Si yo parto de cero, ¿cuál es la concentración de yoduro de hidrógeno? En cero. Pero, Cero. ¿Cuánto es la concentración de yodo? Vamos a suponer que acá tengo un valor, es un número. ¿Cuánto es la concentración de hidrógeno? También tiene un valor. Miren lo que pasa en el tiempo. A medida que comienza a aumentar la línea naranja, la concentración de yoduro de hidrógeno, ¿qué pasa con la concentración de yodo y de hidrógeno? Disminuyen. ¿Está claro? claro, disminuyen porque se están uniendo. Y son entre paralelas, no solo disminuyen, son paralelas. ¿Por qué son paralelas? Porque la reacción es 1 a 1 en realidad. ¿Está claro? Claro. Con lo cual, fíjense que acá tiene una línea punteada en donde las concentraciones, ¿qué pasó ahora? No cambian más. ¿Está claro? Es Es el decir, que equilibrio. llegado a este punto, yo puedo estimar una constante de disociación o una constante de equilibrio químico. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿qué pasaría en el caso que no fuera 1 a 1 la relación entre Y los si no compuestos? fuera 1 a 1, generalmente acá pueden ser paralelas, pero vas a tener una distancia distinta dependiendo de, o se pueden cruzar, porque una va a aumentar más que la otra. ¿Se entiende esto? Está Con el bien. 1 En a vez de 1, ser Sí, sí. paralelas, si una es mayor que la otra porque está elevado al cuadrado, ¿se entiende eso? Entonces una va a superar a la otra en algún momento, porque tiene otro coeficiente. Conmigo bien. no van a ver cinética química, porque yo lo tuve que sacar de la materia por una cuestión de espacio y de tiempo. Pero esto está unado, a pesar de que el equilibrio químico no se modifica por la velocidad de la reacción, eso es muy importante, tiene mucho que ver también con la cinética de reacción. ¿Cuál es la diferencia? Que en el equilibrio químico yo lo calculo a través de estas constantes que están dadas por la concentración molar o la presión parcial, vamos a ver, de los reactivos y productos elevados a su exponente como coeficiente estequiométrico. En la cinética química esto no es así. No depende del coeficiente que tienen ahí, depende de otra cosa que se llama orden de reacción. ¿Está claro? Que se determina en condiciones experimentales, no en estas condiciones. ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Va Sí. quedando la Profe, idea? tengo una pregunta. Sí. Equilibrio químico, entonces te queda mol sobre litro por segundo, ¿o cómo sería? No, no, no. En este caso el tiempo solamente es para que veas cómo transcurre la reacción. Son unidades de concentración, como lo que vos decís, que uno habla de moles por litro, o sea, concentración molar por segundo, o nanocatalos por segundo, ¿cierto? Eso es velocidad, porque es como si vos en física vieras el espacio sobre el tiempo, ¿está? Claro, Cómo por eso transcurre es la reacción en el tiempo, pero vos determinás la velocidad, es decir, cuántos moles se producen o se hidrolizan en el tiempo. Acá el tiempo solamente es para que vos veas el transcurso de la reacción, nada más. ¿Tá? Pero siempre es bien, concentración molar o presiones parciales. ¿Sí? ¿Estamos? claro. Que lo vamos a ver más adelante. Bien. ¿Cómo determinar la constante de equilibrio químico? Lo que les dije recién. Para determinar la constante de equilibrio químico, lo que se hace es dividir el producto de las concentraciones molares de los productos elevadas cada uno a su coeficiente estequiométrico sobre el producto de las concentraciones molares de los reactivos, ambos también elevados a
el coeficiente estequiométrico que les corresponde, ¿sí? Ahora, también hay que tener cuidado porque en la constante de equilibrio químico solamente incluimos a las soluciones que obviamente no son de composición constante, porque dependen de justamente la temperatura, de muchos factores, y a las soluciones gaseosas. No vamos a incluir, ¿se acuerdan que cuando calcularon ustedes las energías o entalpías de enlace, hablábamos de que había ciertas entalpías que no las tomábamos porque eran cero? Bueno, acá, todo lo que son líquidos puros, ojo, ¿qué es un líquido puro? Un líquido que no tiene ninguna mezcla. Por ejemplo, si yo hablo de agua en estado líquido, es un líquido puro. Porque lo único que tiene son moléculas de agua. No hablo de una solución, ojo. Si hablo, por ejemplo, de etanol al 100%, ¿sí? Masa en masa, quiere decir que no tiene contaminante, es un líquido puro. Pero hay muy pocos líquidos puros, la mayoría son soluciones. Y tampoco entran los sólidos, porque son de composición constante. ¿Se va entendiendo? ¿Está claro? Sí, sí. Y ahí tiene muy claro que la concentración, como cambia con la temperatura, la constante cambia con la temperatura. ¿Sí? Siempre. Okay. Ahí tienen un ejemplo, el que les dije recién. Si tengo la reacción que habíamos visto más arriba, donde hidrógeno e yodo reaccionan para dar yoduro de hidrógeno, ¿sí? Fíjense que el yoduro de hidrógeno está con un coeficiente 2 estequiométrico, por eso está elevado al cuadrado. Y abajo, cada concentración, tanto la de yodo como la de hidrógeno, están elevados a la 1. ¿Está? Y siempre en este caso, que hablemos de Kc, hablamos de constante de concentración. Siempre que tengan problemas de este tipo, primero balanceen la reacción. Segundo, se fijan cuáles son los reactivos y productos, cuáles son gaseosos, cuáles son soluciones acuosas, esas entran. Lo que no entran son los sólidos y los líquidos puros. ¿Quedó claro? Sí, creo Sí, que sí. sí. Ahora, cuando Sí. no entran, No los significa que escribís. nosotros, claro, al momento de hacer esta fórmula, hacemos como si no estuvieran. No están, no es que sean, no están, no entran, porque No son de están, composición no entran, constante. Vas a ver después, en la clase que viene, no, la otra, cuando lleguemos a ver, cuando uno habla de equilibrio químico y después habla de equilibrio iónico, a veces ustedes suponen que son cosas separadas, no, es lo mismo, ¿sí? Cuando hablemos de pH y de equilibrio iónico, es una parte del equilibrio químico, porque en realidad lo único que cambia es que son soluciones acuosas de ácidos y bases, nada más, pero es equilibrio químico, ¿está claro? Okay. Y en eso vamos a ver que entran todas las soluciones acuosas que tienen agregados de protones o hidrogeniones y de hidroxilos y que determinan el pH de una solución. Y ahí vamos a ver ácidos y bases débiles, y ahí van a entender, por ejemplo, cómo cambia el pH dependiendo si el ácido es débil o el ácido es fuerte. Pero siempre nos vamos a basar en equilibrio químico, siempre, ¿sí? No cambia el tema, cambia solamente que es como un apartado de, pero el tema es el mismo, ¿sí? Lo que queda fuera entonces son sólidos y líquidos puros. Sólidos y líquidos puros, ¿sí? Es decir, ¿cómo te vas a dar cuenta? Porque viste que uno cuando escribe los reactivos o productos, al lado les escribe el estado. ¿Cuáles Claro. estados podés tener? Podés tener sólido, podés tener líquido, una L sola. Podés tener un acuoso, que es AC o AQ, pero ya acuoso no implica que Es sea... solución. Claro, es una solución, está claro. Está ionizado, disociado, pero está en algo, en agua o en lo que sea, pero está disuelto, ¿está? No está solo. Adhesiva. ¿Se entiende la Profe, diferencia? Sí, tengo una duda, en ese caso, ponele, en el que vos sí, hagas una disolución, ponele, mezcles un líquido puro con un sólido puro, sí. y en los productos te dé un producto acuoso. En la ecuación de la constante de equilibrio. Solamente va a ser igual a la concentración del producto y se terminó el partido. Bien, Nada más. bien. ¿Está? Por ejemplo, si yo tengo sodio que reacciona con cloro gaseoso para darme cloruro de sodio, en Kc va a entrar el cloruro de sodio, porque es acuoso, sobre el cloro gaseoso. El sodio no entra. ¿Está claro? Porque el sodio es un sólido
¿sí? De composición constante. El cloro sí porque es un gas. Y cambia dependiendo de qué, y depende de la presión, del volumen, etc. Entonces cambia. ¿Tá? Entonces tiene que pensar eso. Si a un sólido yo le cambio la temperatura, salvo que por ejemplo lo funda, ¿no? Pero si cambio condiciones normales, ¿sí? De presión, de temperatura, no cambia. La composición es constante, siempre va a ser constante. ¿Está claro? Lo tengo que cambiar de fase para, entonces ya no es un sólido, es un líquido. ¿Se entiende eso? Un líquido puro, ¿por qué es de composición constante? Porque hay moléculas del líquido, no hay otra cosa. Entonces es de composición constante. ¿Sí? Si yo calculo, la semana que viene o la otra, cuando tengamos equilibrio iónico, van a calcular la concentración molar del agua. Y ustedes van a decir, ¿y cómo la calculo? Y si yo tengo la densidad del agua, que es de 1 kilogramo por litro, y calculo la molaridad como 1 kilogramo sobre la masa molar por 1 litro, me da 55,55 molar de composición constante. Y no cambia. Tenga 1 litro, 10 litros, 100 litros de agua, cualquier temperatura, mientras sea agua líquida, es agua. No cambió. ¿Se entiende la diferencia? ¿Está claro? ¿Seguro? Bien, ahí tienen, por ejemplo, ¿sí? Si tengo el primer ejemplo que habíamos visto, el tetraóxido o tetróxido de nitrógeno y el bióxido de nitrógeno, cuando reaccionan entre sí, cuando quiero escribir Kc, me queda la composición del producto, que es el óxido de nitrógeno al cuadrado, dividido, ¿sí? Del dióxido, dividido el tetraóxido de nitrógeno elevado a la 1, porque no tiene nada. ¿Tá? Entonces no le pongo nada ahí arriba. En el B, fíjense que tengo monóxido de nitrógeno, óxido nítrico, más cloro, que me da lo que debería ser el óxido nitrado de cloro. En este caso, lo que voy a tener es que, como este está elevado al cuadrado, este está elevado al cuadrado y este a la 1, esto me queda al cuadrado, esto al cuadrado y esto a la 1. Fíjense que si yo hablo de unidades, lo que hablamos hoy, esto lo tengo molar al cuadrado y esto molar, es decir, que Kc tendría un valor, una magnitud, y la unidad sería molar. En este caso tengo elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado a la 1. Al cuadrado, a la 1 me queda el cubo, es decir, Kc sería moles, o molar, mejor dicho, a la menos 1. ¿Tá? Por eso no los quiero complicar, porque generalmente no se utiliza en esta parte de la asignatura. ¿Sí? Fíjense acá lo que preguntabas vos. Si yo tengo el carbonato de calcio, que me da óxido de calcio, cal viva, más dióxido de carbono, el único que tengo es el gas, no tengo otra cosa. Ejemplo similar que le preguntaste vos recién. Es decir, que Kc es igual a la concentración de dióxido y se terminó el partido. No hay otra cosa. Y en este caso, esto es carbonato ácido de sodio, que me da carbonato sódico, disódico, agua y dióxido de carbono. Este sólido, entra solamente el agua y el dióxido de carbono. ¿Quedó claro? ¿Seguro? Sí, sí. Bien. Pregunta, profe, Sí. ¿la molaridad va a ser dato o vamos a tener los datos para calcularla? No las vamos a utilizar, chicos. Quédense tranquilos que no las vamos a utilizar. ¿Sí? Okay. A ver, ¿vos me decís la unidad o la concentración? Concentración No, molar. esa sí la tienen que calcular ustedes en algunos de los problemas. Sí, seguro. Okay. Sí, es decir, a ver, ustedes recuerden esto, que yo se los dije creo que al principio del año. En estas asignaturas que tienen un corte transversal, ¿sí? Y además no solo transversal, sino longitudinal de la carrera, vertical de la carrera, uno lo que hace es empezar con una química básica y después ir, ¿sí? Sumando temas. Es decir, yo no podría explicarles esto si ustedes ya no vieron gases, si no vieron estequiometría, y por el tema de balanceo, y si no vieron soluciones. Sería imposible explicárselos. ¿Está claro? Es decir, acá vas a tener el problema seguro en el que tengas que calcular la concentración molar de alguno de los reactivos o los productos. O viceversa, donde te den la constante y vos tenés que calcular la concentración molar. ¿Se entiende eso? Sí. Y a través de eso, por ejemplo, la masa del soluto. Se me ocurre algo. ¿Está? Pero problemas de esos en la IA hay, y hay bastantes. Bien. ¿Cuánto vale Kc? Es decir, ¿cuál es el valor que puede adoptar Kc? Va a depender, vamos a la filmina anterior, así lo explico y después lo leen, total. Si yo tengo, por ejemplo, escúchenme acá, en la primera, en la A, un valor de Kc igual a 1000, ¿qué les parece que estaría pasando? Vamos a suponer que Kc en este punto es igual a 1000. ¿Qué pasaría?
Es decir, mi pregunta es, ¿estaría favorecido el producto, la formación de los productos? Es decir, como vieron hoy, ¿habría más moléculas como vieron, de yoduro de hidrógeno, Sí, en este caso? habría más de productos que Exactamente. ¿Por porque si qué? no es menor a 1. Ahí hay un cociente, ¿verdad? En cualquier relación, porque estos son relaciones, hay un cociente. Como hay un cociente, es como tener 1000 dividido 1. Claro. 1000 moléculas de uno sobre una molécula del otro. Quiere decir que la reacción está desplazada en el equilibrio ¿hacia quién? Hacia los productos. ¿Se entiende? Ujú. Bien. O sea que se forman muchos más productos en el equilibrio químico, hay mucho más producto que reactivos sin reaccionar, Exactamente. digamos. Exactamente. Okay. ¿Está claro esto? Te queda reactivo, te tiene que quedar algo de reactivo porque estás viendo que abajo en el denominador tenés algo, ¿sí? Ínfimamente tenés algo. ¿Y Vamos a... qué pasaría si en ese caso, perdón, qué Sí. pasaría si en ese caso aumentás la temperatura? Y va a depender, generalmente si aumento la temperatura, si es de gases, va a haber más colisiones, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no me quiero adelantar. Pero va a depender si la reacción es exotérmica o endotérmica. Ok. Pará, ahora voy a llegar a eso, ¿sí? Porque va a depender esto. Si yo aumento la temperatura y es exotérmica, libera calor, vamos a ver que el calor acá es un producto. Entonces, si aumento la temperatura, la estoy desfavoreciendo. Ahora vamos a llegar a eso, pará, no te apures, Okay. ¿sí? Vamos a la misma, pero vamos a suponer que el cociente ahora es 1 por 10 a la menos 5. ¿Qué estaría pasando? ¿Quién estaría favorecido? ¿Los Los productos o los reactivos, reactivos? la cantidad, o sea, la proporción en la cual están los reactivos es mucho mayor que Que la de el los producto, o productos. sea, el producto es muy pobre, ¿se entiende esto? Y si Claro. fuera igual a 1, quiero decir que hay proporciones similares o relativamente iguales de productos y de reactivos. ¿Está claro esto? ¿Se va entendiendo? Esto se ve Sí. muy bien en biología, chicos. Cuando ustedes ven transporte de membrana, pasa que ustedes, bueno, no van a ver una química biológica muy avanzada, pero cuando uno ve lo que ocurre en las células, ¿sí? Esto es muy maravilloso porque las células a veces, cuando tienen que bombear sustancias en contra del gradiente, necesitan energía, es justamente porque tienen que invertir algo que justamente les es favorable. Es como dar vuelta a una reacción química, ¿se entiende eso? Y acá se está viendo, porque si el equilibrio está favorecido hacia un lado, yo tengo que ver de qué forma poder favorecerlo. Si no, la reacción nunca se va a llevar a cabo, ¿sí? Bueno, eso es sumeramente lo que dice ahí. ¿Tá? Lo que dije recién es lo que está dicho ahí. ¿Tá? Si está entre ciertos valores, es como puedo yo determinar si los valores de Kc y los valores de la concentración. ¿Sí? Esto es relativo, ¿sí? Es como habíamos calculado a veces la diferencia de electronegatividad, pero generalmente sigue un patrón, ¿sí? Si el Kc es muy grande, es porque la reacción está favorecida a los productos. Si Kc es muy chica, está favorecido los reactivos, están desfavorecidos los productos, está entre 1 por 10 a la menos 3 y 1000, por eso dije 1 por 10 a la menos 5, generalmente estamos en la razón del equilibrio, ¿sí? Que ahí en el medio está el 1, obviamente. Bien, Kp, ¿en qué cambia? Kp es la constante, pero no de concentración, sino de presión. De presiones parciales. Si ustedes recuerdan la ley de Dalton, ley famosa que vimos en gases, la suma de las presiones parciales es igual a la presión total, ¿de acuerdo? Con lo cual, si yo tengo una mezcla de gases, hidrógeno y oxígeno que reaccionan para dar agua en forma gaseosa, por ejemplo, en reacción típica, ¿sí? Esa mezcla de gases cuando reacciona da un equilibrio en fase gaseosa, no en fase acuosa, ¿sí? Y dependiendo ahora no de las concentraciones molares, sino de las presiones parciales, el equilibrio se determina no por Kc, sino por Kp. Es una constante, pero de presiones parciales. Es igual, pero tiene valores de presión, no valores de molaridad. Tiene valores en atmósferas, en pascales, en torricellis, etcétera, dependiendo en qué unidad mide la presión. Generalmente en atmósferas, porque van a ver que metido dentro de esto está R,
con lo cual se mide en atmósfera. Después uno lo puede pasar a otras unidades, pero generalmente el cálculo original está dado en atmósferas. Ahí tienen, por ejemplo, si tengo el dióxido de azufre más oxígeno que me da el trióxido de azufre, una reacción característica, ¿sí? Cuando calculo Kp, me queda la presión parcial del trióxido de azufre, o óxido sulfúrico, elevada al cuadrado, dividida la presión parcial del dióxido de azufre, o óxido sulfuroso, por la presión parcial de oxígeno. ¿Cómo las relaciono entre sí? Si calculo presiones parciales, si ustedes recuerdan cuando calculamos presiones parciales, la presión de un gas es igual a ¿qué? Al número de moles por R por T sobre el volumen, ¿de acuerdo? Pero el número de moles sobre el volumen, ¿a qué es igual? A la molaridad. Quiere decir que la presión va a ser igual a la molaridad por R por T. ¿Se acuerdan de propiedades coligativas cuando vimos eso? Con lo cual uno puede insertar, como está ahí, dentro de esta fórmula a lo que es Kp. Con lo cual Kp me queda igual a Kc, que sería esa molaridad por R por T, y en este caso, como ustedes ven ahí, ¿cómo se determina el símbolo, lo que acompaña a Kc? Siempre se hace la cantidad de moles de productos menos la cantidad de moles de reactivos. A ese se lo llama delta N. Por eso Kp es igual a Kc por RT elevado a la delta N. ¿Cuánto vale delta N acá? Fíjense. ¿Cuánto tengo abajo? 5. ¿Cuánto tengo abajo? 1. 5. O sea, 4 menos 1, 4 menos 5, menos 1. ¿Sí? Siempre es igual a Kp es igual a Kc por R por T, y ese RT está elevado a la delta N, donde delta N es la diferencia que hay entre productos y reactivos, siempre. Es como... ¿Diferencia, profe, de qué? No entendí muy de bien. moles, de Yo me moles, perdí. de moles. Mirá, En la ¿cuántos cuenta. moles tenés acá? 2. 2. ¿Cuántos moles tenés acá? En 3. total tenés 3. 3. Y ese 2 menos 3, ¿cuánto te da? Menos 1. Menos 1, acá lo tenés. ¿Está? ¿Se entiende Ajá. eso? Porque RT acá es 2 y acá es 1. ¿Sí? Si haces 1 menos 2, te queda menos 1. Ok. ¿Sí? Fíjate Sí. en esto siempre. Siempre cuando te dudes de sí, ¿cuántos moles de producto tengo? 2. ¿Cuántos moles de reactivo tengo? 3. Entonces 2 menos 3 menos 1. Entonces delta N está elevado a la menos 1. Delta N es la diferencia de moles entre lo que tenía antes y lo que tengo después. En realidad, O sea, la diferencia en concentraciones. claro, entre lo que tengo, no, entre los productos y los reactivos. Siempre es Ajá. final menos inicial, acordate de eso. ¿Te acordás de Ok. cuando hicimos condiciones de estado, que vimos delta H, delta S, que siempre Sí. dijimos final menos inicial? Bueno, acá es lo mismo, siempre es producto menos reactivo, siempre. ¿Está? Ok. Creo que hay un ejemplo más adelante. Bueno, acá tiene el ejemplo que vimos al principio. Esto voy a tratar después de buscar un video y que lo puedan ver en un video. Y yo les voy a subir un video que tenemos nosotros para la cátedra de Química de Seguridad e Higiene, donde ahí se ven algunas reacciones químicas en equilibrio químico, para que las puedan ver y las puedan analizar. Y después, denme tiempo, seguramente hoy, ya mañana les subo la guía y les subo todo esto, la clase grabada y todo lo que tienen para poder por lo menos comenzar con la guía nueva. ¿Sí? Ok, ok. Bien, acá está, ¿sí? Kp es igual a Kc por RT elevado a la delta N, donde delta N es igual a el N de los productos menos el N de los reactivos, ¿sí? ¿Está? Acá lo tienen bien clarito. Presión, cuando hablas de presión, ¿te referís a presión osmótica, profe? No, presión parcial. Gases. Por Acordate la que la fórmula presión que dijiste osmótica de presión igual M por R por es lo T, o sea, mismo, y molaridad. si la presión osmótica surge de ahí. ¿Te acordás que Ok. la presión osmótica yo de dónde la saqué? Yo dije que la presión osmótica era igual a ¿qué? A la molaridad por R por T, pero ¿cómo llego a la presión osmótica? Y llego derivado de la ley de los gases ideales. Es decir, presión por volumen es igual a N por R por T. Si B lo paso dividiendo, me queda el número de moles sobre volumen, que es molaridad. De ahí que vos puedas estimar la concentración molar por R por T, pero R por T lo tenés que elevar a la delta N, porque tenés un cociente ahí. ¿Está? Entonces siempre Sí. es productos menos reactivos, siempre.
¿Estamos? Entonces, esto se aplica solamente cuando tengo gases. ¿Qué pasa si me O, aparece en los pará, reactivos? o cuando tenés gases o cuando te piden el valor de Kp a partir de Kc. Porque, por ejemplo, hay problemas en los cuales no te dan presiones, te dan concentraciones molares de los gases. ¿Está claro? Yo te lo Ujú. puedo dar así. Lo que pasa que después te pido que hagas la conversión de Kp a Kc o viceversa. Pueden ser cualquiera de las dos. Ok, y ¿Sí? si en los reactivos, entre los reactivos hay alguno que es líquido, por ejemplo, no entra Si en es la un cuenta. líquido puro, no entra en Kc, acordate, ni en Kp Y si tampoco. es Tampoco. una solución de líquidos miscibles, por ejemplo. No, tampoco. Y no te va a entrar en Kp. No, porque son Ok, presiones parciales, ¿no? miro solamente los gases, genial. Sí. En los problemas lo que aparece generalmente es que te dan normalmente para calcular Kp, como vimos recién, y te piden cuánto valdría Kc a esa temperatura. Tenés que hacer la conversión. Para calcular Kc, ¿qué haces? Pasás dividiendo R por T elevado a la delta N y se terminó. ¿Está? Y ya está. Claro, no es tan rebuscado, ok. No. Siempre es una conversión de una unidad a otra, pero para que vean que tienen relación entre un sistema, cuando las reacciones son puramente gaseosas, a otra cuando vos podés tener, sí, reacciones en líquidos, pero si esos líquidos los llevás, por ejemplo, a una presión elevada y los podés pasar a gases, ¿cuánto valdría Kp a esa temperatura? Nada más. ¿Está? Ujú, ok. Bien. Cociente de reacción. ¿Qué es esto? Cuando uno tiene condiciones de laboratorio, normalmente no estima, ¿sí?, Kc, porque no puede, porque lo que puedo solamente calcular es un cociente de reacción, que en realidad no es Kc ni es Kp, ¿sí? Está más relacionado con la constante de concentración, está más relacionado con Kc. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo tengo el valor de Kc de la tabla, puedo estimar cómo varió en esta reacción en particular el equilibrio químico. Ejemplo, vamos a suponer que yo tengo Kc y Kc tiene un valor de 1000. Cuando hago el cociente de reacción me da 10. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasó? Que Es 1000 te decir, debería haber dado si estuviera en equilibrio tendría que haber químico, dado 1000. pero te da Me da 10 10. ¿Qué pasó? porque según las concentraciones que tenés vos de la reacción, con la proporción en la cual están los reactivos, Mm. en el resultado, o sea, que no es en equilibrio, hay 10 de reactivos, de productos, por cada uno de De reactivo. reactivos Cuando tendría que sin, haber una relación de 1000 a 1, ¿se entiende esto? Quiere decir que la claro. reacción está desplazada, está desfavorecida ahora. O sea que ¿Ah? se puede comparar con porcentajes de qué tan en equilibrio Sí, está. exactamente. Más que con porcentaje se puede comparar a nivel evaluativo. Vos podés decir, Ujú. la reacción en realidad no está favorecida o está desplazada más hacia el lado. Ahora vamos a ver la ley de Le Chatelier. La ley de Chatelier es muy importante porque habla de qué pasa cuando se modifica el equilibrio. Pero esto es lo que pasa cuando yo veo condiciones experimentales en las cuales justamente el equilibrio no está favorecido. O al revés, o puede estar más favorecido cuando yo supero, por ejemplo, el valor de 1000, ¿está? Porque cambié condiciones y cambió justamente el cociente de reacción. O sea, vos ajustaste cosas para que en realidad la reacción sea lo más O completa posible. experimentalmente con esos reactivos obtuve otros resultados. Ajá. Que no quiere decir que si lo dejo en el tiempo y las condiciones vuelven otra vez a la normalidad, vuelva a obtener el valor de Kc que debería de haber obtenido. ¿Está claro? Este es un cociente de reacción. ¿Está claro? De Ujú. reacción, es decir, un cociente que yo veo en el instante en el que estoy midiendo la cantidad de productos y reactivos en relación a lo que debería de haber ocurrido. ¿Sí? Ahí Ahora, lo en tienen. todas las Sí. reacciones que venimos viendo hasta ahora, por ejemplo, neutralización, no Mm. pasaba esto de equilibrio químico, No, porque hasta todo ahora no. reaccionaba. Pero ahora van a ver qué pasa. Por eso empezamos de lo general, como el método científico, a lo particular. ¿Está? Ok, Vamos de lo que debería de pasar a lo que a veces tiene excepciones y pasa. ¿Está? ujú, Entonces, sí, fíjate, si Q, en este caso el cociente de reacción, es igual a Kc, el sistema está en equilibrio, son iguales. claro, Si claro. ahora es menor,
el sistema va hacia donde evoluciona, y evoluciona hacia la derecha, quiere decir, aumenta las concentraciones de producto y disminuye justamente los reactivos hasta que justamente se igualan. En cambio, si es mayor, el sistema va a evolucionar hacia la izquierda, es decir, aumentarán las concentraciones de los reactivos y disminuyen las de los productos. Siempre hay un cambio, un balanceo entre estas concentraciones. Por eso ahora vamos a entrar en lo que es el principio o ley de Le Chatelier, que justamente habla de cómo evoluciona un sistema cuando cambian las condiciones, por ejemplo, de concentraciones de reactivos, de temperatura, de presión, y a veces esto hace de que en la síntesis industrial de algunos productos químicos, como vamos a ver el ejemplo del amoníaco, dependiendo de las concentraciones que uno necesite para que sean favorables, tiene que cambiar las condiciones, por ejemplo, de temperatura, de presión, etc. ¿Sí? Ujú. Bien, esto es más o menos lo mismo. ¿Sí? Si un sistema se encuentra en equilibrio, fíjense, se produce una perturbación, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay cambio en las concentraciones, que les dije recién, puede haber cambio en la presión, en el volumen o cambio en la temperatura. El sistema deja estar en el equilibrio y va a tender a volver hacia él. ¿Sí? Ujú. Ok. Principio de Le Chatelier, ¿sí? ¿Qué pasa o qué es lo que ocurre con reactivos y productos? ¿Sí? Si una vez que se estableció el equilibrio se varía, el sistema va a tender a volver a las condiciones iniciales, ¿sí? Es decir, que si hay un aumento de reactivos, los reactivos van a reaccionar entre sí para formar productos. Si los productos se acumulan, van a, de alguna manera, ¿sí?, tratar de reaccionar entre sí para formar los reactivos otra vez y viceversa. Es decir, que las reacciones siempre tienden a estar en equilibrio dinámico. ¿Se acuerdan cuando vimos presión de vapor? Que dijimos que las moléculas de agua pasaban a la fase gaseosa, chocaban contra las paredes del recipiente, y las que volvían y chocaban contra la superficie del líquido tenían la capacidad de poder volver otra vez a la fase líquida, y este proceso se daba continuamente hasta que haya un equilibrio, que es el equilibrio de presión de vapor. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Va a llegar un momento que el equilibrio hace de que las concentraciones sean constantes y ya no varíen en el tiempo, ¿sí?, como vieron hoy. Profe, cuando se Sí. satura una... Ahí seguís hablando de velocidad. ¿Por qué hablas de velocidad? O de transportadores a nivel de membrana, por ejemplo. ¿Por qué se satura? Y porque vos tenés, por ejemplo, ¿sí?, los iones que se acumulan para pasar a través de un transportador en las enzimas porque aumentás el sustrato. Entonces llega un momento que la enzima ya no puede intercambiar sustrato, o el transportador no puede dejar de pasar sustancias. Entonces hay condiciones saturantes, ¿está claro? Que no es lo mismo que esto. Esto te está hablando que cuando se modifica el equilibrio, el mismo sistema tiene la particularidad de tratar de compensarlo. Entonces, si aumentan los productos, porque los reactivos, ¿sí?, reaccionan entre sí y aumentan las concentraciones de productos, los mismos en algún momento van a dejar, ¿sí?, van a reaccionar entre sí para formar reactivos de vuelta, hasta que el valor sea otra vez constante, ¿sí? Por eso es muy diferente a las condiciones de saturación. Porque ahí ya no tenés vuelta atrás. Cuando se saturó, por más que le agregues más sustrato a la enzima, o por más que quieras meter más moléculas para que pase por el transportador, es imposible que esto ocurra, ¿sí? Claro. Bien. Condiciones. Si yo agrego, por ejemplo, un producto o saco un reactivo. Vamos a ver primero qué pasa si yo agrego un producto. Si agrego un producto, ¿sí?, vamos a suponer, como decís vos, ¿sí?, condiciones en las cuales yo tengo la glucosa que quiere pasar por los transportadores renales para poder ser absorbida a través del sistema circulatorio. Si sigo agregando glucosa, va a llegar un momento que los transportadores nos dan abasto y esto empieza a pasar a través de la orina, ¿sí? ¿Acá qué ocurre? Acá lo que ocurre es que si yo agrego un producto, por ejemplo, vamos a suponer que estoy en una habitación, ¿sí? Estoy en una habitación y se comienza a llenar de dióxido de carbono, ¿sí? Si de alguna manera el sistema tiende a compensar, va a ser que en los casos, en el equilibrio químico, el dióxido de carbono se descomponga para formar carbono y oxígeno otra vez. Eso ocurriría dentro de condiciones de reacción a nivel químico. En la naturaleza,
en la particularidad de las situaciones, eso no existe, porque no tenemos forma de hacer eso. La química sí lo tiene, porque los reactivos tienden a formarse otra vez, siempre que haya condiciones de equilibrio. Entonces, si agrego un producto, la reacción se desplaza hacia la izquierda. ¿Está claro? Es lo mismo que si, por ejemplo, si yo, a ver, ¿cuándo lograría que esto no ocurra? A medida que el producto se va formando, lo voy sacando. ¿Sí? Supongamos que tengo la síntesis de una sustancia. De A a B me da C. A medida que C se forma, si lo voy sacando, A y B siguen reaccionando. ¿Se entiende eso? Lo mismo va a ocurrir si yo agrego A o agrego B. Porque si agrego A o agrego B, el equilibrio se desplaza siempre hacia la derecha, hacia los productos. ¿Sí? No entendí yo, profe, esa última parte. ¿Cuál? Si agrego A o agrego B, Acá se lo tenés, desplaza mirá. hacia Si la agrego derecha. un reactivo, si yo agrego un reactivo, por ejemplo, tengo hidrógeno y oxígeno para formar agua. A medida que sigo agregando hidrógeno y oxígeno, se sigue formando agua. Ah, que aumenta, claro. Sí, ¿Se sí, sí. entiende Ahí. esto? A ver, tienen que imaginarse que acá hay un cociente, siempre. Entonces, tienen el numerador y el denominador, ¿sí? En el numerador, ¿qué tienen hasta ahora? Siempre. ¿Reactivos o Los productos? productos. Siempre los productos. Y en el denominador, Correcto. los reactivos. Reactivos. Bárbaro. Si yo de alguna manera voy sacando el producto, a medida que se va formando, ¿qué pasa? Los reactivos tienden a reaccionar entre sí para que ahora el producto vuelva otra vez a la normalidad. ¿Se entiende esto? Sí. Ahora, si yo agrego reactivos, es como agregar parte del denominador. Si lo aumento, tiene que disminuir para que otra vez, al aumentar el numerador, el cociente sea igual. ¿Está claro? Entonces, corolario, para favorecer una reacción química, extraigo los productos a medida que se forman y sigo agregando reactivos. ¿De acuerdo? ¿Esto en base a qué? A las concentraciones o a las presiones parciales. ¿Está claro? Esto tiene que quedar claro para las concentraciones molares o para las presiones parciales, porque son sinónimos en este apartado. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia, profe, en el agregado de un reactivo o de dos? O sea, si Y agrego un poco depende más de de la, uno o de los dos en la misma Y proporción. depende de la estequiometría de la reacción, ahí va a depender de eso, pero vos pensá no del uno, pensá del reactivo. Si yo agrego reactivos o reactivo, lo que sea, se favorecen los productos, ¿sí? Si acumulo productos, la reacción va hacia la izquierda ahora, la reacción se invierte, ¿está claro? Si Ok. saco el producto, la reacción va hacia la derecha, ¿sí? Lo mismo que si saco el reactivo, la reacción va hacia la izquierda, se va para allá. ¿Estamos? Profe, tengo Entonces, otra duda. sí, Por ejemplo, si estamos hablando de, por ejemplo, el azufre, que tiene varios números de oxidación, sí. eso podría variar, por ejemplo, que el producto sea ácido sulfúrico, y yo saco o agrego de los reactivos, ¿el azufre va a cambiar su número de No, oxidación? no porque vos siempre planteás una reacción. Por ahí hay una constante para cada tipo de reacción y para cada temperatura. ¿Está claro? Bien. Eso no lo podés cambiar porque la reacción siempre va a ser la misma. ¿Sí? Ojo, después cuando vean orgánica, van a ver que en orgánica hay reacciones como la reacción de Markovnikov, por ejemplo, que son reacciones que dependiendo de las condiciones de reacción, se puede formar más de un producto. Un producto que es el producto deseado y un producto no deseado, ¿sí? Que generalmente se forma el 90 y pico % del producto deseado y una parte del no deseado. En realidad, acá no cambian los valores de oxidación, cambia dónde se enlaza, ¿sí?, el reactivo que vos querés agregar, el cloro, por ejemplo, a qué posición, ¿sí? Pero no varía el estado de oxidación. Eso es otra cosa, ¿sí? Bien. Fíjense que acá es lo mismo que dije recién, un razonamiento semejante que ocurre. Si yo elimino los reactivos, se desplaza hacia la izquierda, porque le estoy sacando justamente lo que tiene que reaccionar, ¿sí? En cambio, si agrego reactivos, se desplaza hacia los productos. Lo mismo va a ocurrir, por eso el mayor rendimiento, ¿cuánto se da? Cuando en la reacción voy sacando los productos a medida que se forman y sigo agregando continuamente reactivos.
Ejemplo, la síntesis de amoníaco, los reactores trabajan de tal forma de que a medida que voy agregando el nitrógeno y el hidrógeno gaseosos en la cisterna, voy sacando el amoníaco que se va produciendo. Y la reacción sigue siendo un ciclo que nunca termina. ¿Se entendió? Profe, Sí. cuando hablas de desplazarse hacia, por ejemplo, hacia la derecha, significa que es más efectiva la reacción. No, que se desplace hacia los Desplazarse, productos. No solamente que sea más efectiva, depende efectiva como la quieras ver vos. No solo es claro, efectiva, se depende de desplaza. lo que estés buscando, Ah, digamos. exactamente. Depende de lo que estés buscando y en qué condiciones. Ok. ¿Está? Pero Pero siempre lo que vos la pensás. reacción más cercana a las que teníamos antes de neutralización, por ejemplo, Sí, es cuando se desplaza hacia los productos. sí, sí. Lo que pasa que, ojo, en la neutralización después vamos a ver que hay ciertas aristas que tienen que ver con el equilibrio iónico, que depende si la neutralización es total o parcial. Vas a ver después, en el caso de los buffers, que justamente es deseable tener un pH determinado. Entonces ahí hay condiciones que vas a ver que van a tener que cambiar, ¿sí? Por eso es muy importante entender esto primero. Ok. Bien. ¿Qué pasa con la temperatura? Acá llegué a lo que me preguntaste vos. Acá va a depender si la reacción es exotérmica o endotérmica. Si la reacción es exotérmica, ¿qué pasa? Libera calor, por lo que vimos. Con lo cual, ese Q lo puedo poner del lado de los productos. Por el contrario, si la reacción es endotérmica, necesita ingreso de calor, de energía térmica. Con lo cual lo pongo del lado de los reactivos. ¿Sí? Claro. Con lo cual, ¿qué ocurre? Si la reacción es exotérmica y yo la hago en frío, la favorezco. Se desplaza hacia los productos. Si la reacción es endotérmica y la hago a alta temperatura, también la favorezco. Se desplaza hacia los productos, porque le estoy agregando un reactivo. ¿Se entiende? Por el Sí. contrario, si la reacción es exotérmica y le agrego calor, la estoy frenando. Un ejemplo cotidiano, si tenés una inflamación no le vas a poner alta temperatura de entrada, le vas a poner frío. ¿Sí? En las reacciones químicas, el calor es parte de la reacción. Entonces, cuando de alguna manera los reactivos reaccionan entre sí, si la reacción desprende calor, el calor pasa a estar de los productos. Como vimos recién, si yo la enfrío, le saco un producto, la estoy favoreciendo. Y las O sea, endotérmicas al el revés. frío en una herida, por entonces, o en alguna inflamación, ¿qué papel vendría a tener a qué Primero tipo de desinflama, reacción está? primero desinflama. Por eso después te dan calor para dar analgesia. Pero primero es ¿Por desinflamar. qué, por qué desinflama el Porque frío? está inflamado, porque hay mucha temperatura, porque el sistema circulatorio lo que hace, como hay destrucción de tejido a nivel vascular y a nivel del colágeno, ahí se liberan ciertos precursores que lo que hacen es elevar la temperatura de la zona, con lo cual al elevarse la temperatura de la zona hay mayor irrigación sanguínea, porque de alguna manera hay mayor cantidad de células que están afectadas en el cuadro inflamatorio, porque puede ser una infección o puede ser un golpe solamente, pero hay reclutamiento de células que tienden a reparar el tejido, ¿está claro? Con lo cual, si vos le agregás, le bajás la temperatura, lo que estás haciendo es disminuir la inflamación, por lo menos en las primeras horas, ¿está? Pero para Claro, que lo porque entiendan con un ejemplo disminuís el cotidiano. flujo sanguíneo y la cantidad de células que están Exactamente, interviniendo ahí exactamente. Claro, para claro. curar el ¿Ah? tejido. ¿Se Mm. entiende? Ahora, Profe, no, por ejemplo, si vos querés, por ejemplo, querés hacer una reacción, la reacción es endotérmica, necesitas calor. Si yo le agrego calor, la hago en un baño María, la voy a favorecer, si no, no. Sí, pregúntame, Lucas. no No, era yo yo la ya que no quería Ah, preguntar. vos. No me queda claro lo que, o sea, cuando decís favorecer, no me queda claro cómo Favorecer es que la sería. desplazo hacia los productos. Siempre que se favorece, la reacción siempre uno la escribe a reactivos a productos, siempre, porque es lo que querés obtener. ¿Está claro? Entonces, cuando yo digo favorece el desplazamiento hacia los productos, es que la reacción ¿sí? Va a formar más producto ¿sí? A través del reactivo que vos le estás poniendo. Si yo, por Claro, ejemplo, una reacción exotérmica, ¿sí? La hago a alta temperatura, la estoy enlenteciendo, la estoy desfavoreciendo. Se va a formar menos producto. Entonces, claro, generalmente, porque a ver, ustedes recuerden que estas son las condiciones en las cuales el sistema se perturba
por algún agente externo, por alguna modificación, y cuáles serían las condiciones ideales. Entonces, hasta ahora, por lo que tenemos, una reacción se ve favorecida, es decir, va a desplazarse de reactivos a productos, ¿cuándo? Cuando le agrego reactivo continuamente y le voy sacando el producto, primer punto. Y si es exotérmica, la hago en frío, y si es endotérmica, la hago en calor. ¿Está claro? Eso sería para que esté equilibrado. Para que se pueda favorecer la reacción y que se desplace de los reactivos a los productos y que siempre haya una constante de equilibrio en el cual, ¿sí?, la constante te favorezca la producción de productos, ¿sí? Que es lo Y en deseado, cuanto a es lo que hay que esto, tener, ¿no? Nadie hace una cuanto a reacción química para no tener nada, ¿sí? claro. En cuanto a esto, los ejercicios podrían ser de comparar qué pasa si yo aumento o disminuyo la Claro, te pueden dar una temperatura reacción química y de te la reacción. preguntan cómo va a desplazar la reacción o si se ve favorecida o hacia dónde se desplaza. Y Si yo, para por identificar ejemplo, si es endo o exotérmica, ¿cómo claro, eso haríamos? primero lo vas a ver por delta H. Si delta H es menor Ajá, a cero, es exotérmica. Si es menor a cero, es endotérmica. Entonces, claro, si ahí yo, relacionamos lo que es endo. exactamente, reacciona lo pasado con esto. ¿Se Ok, entendió? sí. Algo, me ibas a decir algo, profe. No, que ustedes recuerden siempre que en estas condiciones, uno, por ejemplo, si una reacción que se debe hacer y que es exotérmica, si le sigo agregando calor y lo que voy a hacer es desfavorecerla, o sea, se va a desplazar hacia los reactivos, no hacia el producto. Mm, ¿Está claro esto? sí, 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 sí. Bien. Este es el principio de Le Chatelier, es decir, es lo mismo que acabo de decir recién, por eso la paso. ¿Y qué pasa en los gases? Cuando las reacciones son gaseosas, hay dos cosas. Si aumento la presión parcial, es lo mismo que aumentar la concentración. Acá no varía. ¿Qué pasa si aumento la presión total? ¿Sí? Por ejemplo, tengo un cilindro. Tengo los gases en un cilindro y aumento la presión. Si aumento la presión, la reacción se va a dirigir a donde menos número de moles haya. Por ejemplo, si de los productos tengo 2 moles y de los reactivos tengo 4, si aumento la presión, ¿dónde hay menos moles? ¿En los productos o en los reactivos? En los reactivos. En los productos tengo 2, en los reactivos tengo 4, o sea Ah, que en los en los productos tengo productos. menos. Si aumento la presión, la reacción se desplaza hacia donde menos número de moles haya, es decir, hacia los productos. Con lo Y cual, porque van a colisionar más los reactivos que tengo. exactamente, y como el número del numerador es menor, va a tender a Ajá, reaccionar entre sí para aumentar el numerador ahora. Es una cuestión ok, lógica esa. ¿Está? claro. ¿Sí? Ajá, sí. Ahí tienen lo que acabo de decir en un resumen. ¿Sí? Si el delta de reactivos es mayor a 0, ¿sí?, si aumento los reactivos, se dirige hacia los productos. Si en cambio los reactivos disminuyen, se dirige hacia los reactivos. Si aumentan los productos, se dirige hacia los reactivos, porque aumentan los productos, como veas vos, de una condición que uno pensaría de saturación, ¿sí? Si aumento de alguna manera, si disminuyo los productos, se dirige hacia los productos, es decir, que se favorece la reacción, ¿sí? Si la reacción es exotérmica, ¿sí?, y aumento la temperatura, se dirige hacia los reactivos. Si es endotérmica y aumento la temperatura, se dirige hacia los productos. Si la reacción es exotérmica y la hago en frío, se aumenta la reacción, es decir, se dirige hacia los productos. Si la reacción es endotérmica y la hago a baja temperatura, se desfavorece, se va hacia los reactivos. Si aumento la presión, esta es total, recuerden, se dirige hacia donde menos número de moles haya, y si disminuyo la presión, se va a disminuir hacia donde hay más número de moles. ¿Sí? Esto es un resumen de lo que vamos a hablar. Acá tengo un ejemplo clásico. En la síntesis de amoníaco, fíjense, los reactivos suman 4 moles gaseosos. ¿Se acuerdan que la síntesis de amoníaco es hidrógeno más nitrógeno que me da amoníaco? ¿Sí? Entonces tengo por cada 3 de hidrógeno, 1 de nitrógeno y tengo 2 de amoníaco que se forman, ¿sí? Escríbanla si quieren ahí abajo. En esa reacción hay menos número de moles en los productos que en los reactivos. Entonces, para hacerla, lo que se hace normalmente es aumentar la presión y seguir aumentando nitrógeno e hidrógeno y sacando el amoníaco, ¿sí?
En la formación de óxido nítrico, fíjense, no hay variación del número de moles, es el mismo, pero acá lo que puedo hacer es, de alguna manera, trabajar a presión atmosférica, porque al no cambiar la presión, de alguna manera, el producto y el reactivo no va a cambiar, porque son constantes, ¿sí? Estas son condiciones experimentales que después las pueden buscar en internet. Acá también tiene, ahí tiene la de amoníaco, ahí estaba, ¿sí? Si yo tengo la de amoníaco, que es nitrógeno más hidrógeno que me da amoníaco, ¿sí? Como es exotérmica, la formación de amoníaco se hace generalmente a alta presión y a baja temperatura, ¿sí? Y se va agregando, como les dije recién, hidrógeno y nitrógeno, y se va sacando el amoníaco a medida que se va produciendo. Y así la síntesis industrial tiene sentido, tiene efecto y se produce más amoníaco en los reactores a través de una reacción que es mucho más eficiente, porque aumenta el rendimiento. ¿Para Sí. qué se produce el amoníaco, profe, en la Y el industria? amoníaco para muchísimas cosas. Todos los detergentes tienen amoníaco, chicos, todos. Ajá. ¿Sí? Nosotros producimos amoníaco por la urea, somos ureotélicos, eliminamos urea, que es la diamida del ácido carbónico, ¿sí? Sí. Pero el amoníaco se sintetiza a nivel industrial, generalmente para todo lo que son detergentes, limpiadores, para aclaradores, etcétera, para muchísimas cosas. Tiene un pH bien alcalino, recuerden que es una base débil. Ya la vamos a ver después con más atención cuando veamos las bases de Bronsted-Lowry, porque en las bases de Reynolds no entraba y en las de Bronsted-Lowry sí. Es muy importante el amoníaco, muy importante. Es un contaminante también, ¿sí? El amonio es un tóxico. El amoníaco se protona, se hidrogena, ¿sí? Y al aceptar un hidrógeno se forma amonio, que es un tóxico celular. Bueno, ahí tienen más o menos lo mismo, es igual, ¿sí? Para que se desplace hacia la derecha, agrego más reactivo, ¿sí? A medida que lo agrego, lo voy sacando. Si es exotérmica y se absorbe calor, lo hago a alta temperatura, y de alguna manera, si es una reacción en fase gaseosa, por ejemplo, y se favorecen los productos porque hay menos cantidad, aumentó la presión y ya está. Ahí tienen un problemita, por ejemplo. Le dice esto puede aparecer en la guía, las concentraciones de equilibrio de la reacción de monóxido de carbono y cloro molecular para dar generalmente el óxido de cloro, ¿sí? A una temperatura de 74 grados centígrados son tales, ¿sí? Les da las concentraciones y les pide calcular Kc y Kp. Entonces directamente escriben la reacción, fíjense que ya está balanceada. Una vez que está balanceada, lo que hago es directamente escribir Kc. Kc va a ser igual a la concentración del producto sobre los reactivos en este caso. Escribo tal cual las concentraciones que me dieron ahí arriba, pero ahora expresadas, ¿sí? Directamente en Kc. Hago el cálculo y eso fíjense que me da 216. Como Kp es igual a Kc elevado a la delta n, calculo delta n primero, reemplazo a R por 0,082, a T por la temperatura que me la están dando arriba, pero expresada en grados Kelvin, lo elevo a lo -1 y me da directamente Kp. ¿Sí? Problemas así pueden tener en la guía, muy similares. No sé si hay otro más. Sí, acá hay otro. Me dice que la constante de equilibrio Kp para cierta reacción, que es la formación del óxido nítrico, ¿sí? Tiene un valor de 158. Fíjense que acá tienen la constante dada en atmósferas, lo que les decía hoy, a una temperatura de 1000 grados Kelvin. Les pide, ¿sí? Cuál será la presión de equilibrio si les da la presión parcial del óxido de nitrógeno, del dióxido de nitrógeno, y la del monóxido de nitrógeno. Directamente lo que hacen es despejar de la constante, ponen la constante, despejan la ecuación y calculan directamente la presión parcial de lo que les falta y se terminó. Ya está, es fácil. ¿Sí? Así van a tener bastantes en la guía. ¿Tá? En la guía van a tener unos cuantos de estos. ¿Sí? Y ya está. Finish. Bueno, semana que viene tienen con Patricia, ¿sí? Van a tener esta guía, no la tienen todavía, después se la subo. Y la otra, seguramente conmigo van a tener ya 2 teorías más de equilibrio químico y se terminó. Ya estamos en la recta final. ¿Sí? Así que falta muy poquito. Bueno, les dejo esto grabado. Nos vemos la semana que viene. Este es el último tema, ¿no, profe? ¿Sí? ¿No se escuchó? Este ya es el último tema. El anteúltimo, falta equilibrio iónico, ¿sí? Que en realidad es parte de esto, ¿sí? Bien, Está bien, dentro bien. de la misma unidad, pero tiene otras
otras aristas, porque después lo van a usar mucho el año que viene en la analítica, porque van a hacer muchas reacciones y ahí van a determinar, por ejemplo, el pH de una solución o a qué pH, por ejemplo, la tienen que realizar para que se favorezca la precipitación, etc. Ahí van a ver KPS, que es parte de esto, pero que conmigo no lo ven, que es la constante de producto de solubilidad. Eso tiene que ver con las sales cuando se disuelven, que no se disuelven totalmente, sino parcialmente. Entonces uno puede calcular una constante del producto de solubilidad. Y dependiendo de lo que se disuelva, qué porcentaje de la sal queda disuelta en solución. ¿Sí? Pero bueno, sí, son los últimos 2 temas. Y se terminó. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego. Gracias. De nada.